Saludos, mi nombre es Carlos Bustamante. En este video vamos a hablar de la planificación y estimación de costos en proyectos de software a través del modelo COCOMO 2. Bueno, para iniciar voy a definir el modelo COCOMO 2, que se conoce como una de las tareas de mayor importancia en la planificación de proyectos de software, lo cual es la estimación. La cual consiste en determinar con cierto grado de certeza los recursos de hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesario para el desarrollo de los mismos. Esta presentación que voy a realizar en este video describe un modelo de estimación propuesto por Barry Boehm llamado COCOMO 2. Este modelo permite realizar estimaciones en función del tamaño del software y de un conjunto de factores de costo y de escala. Los factores de costo describen aspectos relacionados con la naturaleza del producto, hardware y software, eh, el personal involucrado y las características propias del proyecto. El conjunto de factores de escala explica las economías y deseconomías de escala producidas a medida que un proyecto de software incrementa su tamaño. COCOMO 2 posee tres modelos denominados composición de aplicaciones, diseño temprano y post-arquitectura, cada uno de ellos orientados a sectores específicos del mercado de desarrollo de software y a las distintas etapas del desarrollo de software. Eh, en la definición del modelo podemos decir que COCOMO 2 está compuesto por tres modelos denominados composición de aplicación, diseño temprano y posarquitectura, como lo había mencionado anteriormente, los cuales surgen en respuesta a la diversidad actual del mercado presente y mercado futuro en el desarrollo de software. Esta diversidad podría presentarse en el siguiente esquema. Hablamos de aplicaciones desarrolladas por usuarios finales, que consiste bueno, en este sector se encuentran las aplicaciones de procesamiento de información, las cuales son generadas directamente por usuarios finales, mediante la utilización de generador de aplicaciones, tales como plantillas de cálculo, sistemas de consultas, etc. En los generadores de aplicaciones, en este sector operan firmas como Microsoft, IBM, Borland, bueno, una serie de productores de software, con el objeto de crear módulos preempaquetados que serán usados por usuarios finales y programadores. Las aplicaciones con componentes. Es el sector en el que se encuentran aquellas aplicaciones que son específicas eh, para ser resueltas por soluciones preempaquetadas, pero son lo suficientemente simples para ser construidas a partir de componentes interoperables. Y como sistemas integrados podemos decir que son sistemas a gran escala, con un alto grado de integración entre sus componentes, sin antecedentes en el mercado que solo pueden tomar como base. Y la infraestructura es el área que comprende el desarrollo de sistemas operativos, protocolos de redes, sistemas administradores de base de datos, de dominios, etc. Bueno, por definición del modelo, podemos decir que los tres modelos de COCOMO 2 se adaptan tanto a las necesidades de los diferentes sectores como al tipo y cantidad de información disponible en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo, lo que se conoce por granularidad de la información. Se puede afirmar que para las aplicaciones desarrolladas por usuarios finales no se justifica la utilización de un modelo de estimación de costos. Estas aplicaciones normalmente se construyen en poco tiempo, por lo tanto requieren solamente una estimación basada en actividades. El modelo composición de aplicación es el modelo de estimación utilizado en los proyectos de software que se construye a partir de componentes preempaquetados. En este caso se emplean objetos para estimar el tamaño del software. Este modelo de desarrollo de software se hace durante la etapa de prototipación. En el modelo de diseño temprano se utilizan las primeras etapas del desarrollo en las cuales se evalúan las alternativas de hardware y software de un proyecto. En estas etapas se tiene poca información, lo que concuerda con el uso de puntos de función para estimar tamaño y el uso de un número reducido de factores de costo.
El modelo posarquitectura. Este modelo se aplica en la etapa de desarrollo propiamente dicho. Y después que se define la arquitectura del sistema y en la etapa de mantenimiento. Este modelo utiliza primero puntos de función y o líneas de código fuente para estimar el tamaño con modificadores que contemplan el reuso y con y sin traducción automática. También contempla un conjunto de 17 atributos denominados factores de costo. Mm, Estos permiten considerar características del proyecto, referentes al proyecto, como lo son el personal, la plataforma de desarrollo y otros componentes que tienen injerencia en el costo directamente. También contiene 5 factores que determinan un exponente que incorpora el modelo de concepto, eh, de economía, de deseconomía y economía de escala. Continuamos con la estimación del esfuerzo. Eh, la estimación del esfuerzo en el modelo de composición de aplicación. Por concepto, el esfuerzo necesario para concretar un proyecto de desarrollo de software, cualquiera que sea el modelo empleado, se expresa en mes persona y representa los meses de trabajo de una persona full-time requeridos para desarrollar el proyecto. La fórmula que se requiere para esta estimación del esfuerzo es PM igual a NOP sobre PROT, donde NOP son nuevos puntos de objeto, el cual es el tamaño del nuevo software a desarrollar expresado en puntos objetos se calcula de la siguiente manera. NOP, ahí está la fórmula, OP por 1000, porcentaje de reuso sobre 100. Donde OP son los puntos objetos, tamaño del software desarrollado expresado en puntos objetos, el porcentaje de reuso que se espera lograr del proyecto, y PROT es la productividad promedio determinada a partir del análisis de datos de proyectos que se muestran en la siguiente tabla. La estimación del esfuerzo en el modelo de diseño temprano. Este modelo se usa en las etapas tempranas de un proyecto de software, cuando se conoce muy poco del tamaño del producto a ser desarrollado, de la naturaleza de la plataforma, del personal a ser incorporado al proyecto o detalles específicos del proceso a utilizar. El modelo de diseño temprano ajusta el esfuerzo nominal usando 7 factores de costo. La fórmula para el cálculo del esfuerzo es la siguiente, que está en pantalla. PM estimado es el esfuerzo nominal ajustado por 7 factores que reflejan otros aspectos propios del proyecto que afectan al esfuerzo necesario para la ejecución del mismo. A es una constante en el PM nominal que captura los efectos lineales sobre el esfuerzo de acuerdo a la variación del tamaño, equivale a 2.94. K es el log, es el tamaño del software a desarrollar expresado en miles de líneas de código fuente. Y B es el factor exponencial de escala. Toma en cuenta las características relacionadas con las economías y deseconomías de escala producidas por un proyecto de software incrementando su tamaño. El cálculo de factor exponencial de la escala B está basado en un factor que influye exponencialmente en la productividad y esfuerzo de un proyecto de software. Estos factores toman valores dentro de un rango que va desde nivel muy bajo hasta uno extra alto, tal como se muestra en la siguiente tabla. El MI corresponde a los factores de costo que tienen un efecto multiplicativo sobre el esfuerzo, llamados multiplicadores de esfuerzo. Cada factor se puede clasificar en 7 valores diferentes que expresan el impacto del multiplicador sobre el esfuerzo del desarrollo. Clasificados en categorías, los 7 multiplicadores de esfuerzo son RCPX, confiabilidad, reusabilidad requerida, dificultad de la plataforma, aptitud del personal, experiencia del personal, facilidades, cronogramas de desarrollo requeridos. Continuamos con el modelo post-arquitectura con la estimación del esfuerzo.
En el modelo de estimación es el modelo de estimación más detallado y se aplica cuando la arquitectura del proyecto está completamente definida. Este modelo se aplica durante el desarrollo y mantenimiento de producto de software incluido en las áreas de sistemas integrados, em, infraestructura y generadores de aplicaciones. El esfuerzo nominal se usa ajustando 17 factores multiplicadores de esfuerzo. El mayor número de multiplicadores permite analizar con más exactitud el conocimiento disponible en las últimas etapas de desarrollo, ajustando el modelo de tal forma que refleje fielmente el producto de software bajo desarrollo. La fórmula para el cálculo de esfuerzo es la que vemos en pantalla. PM estimado, PM nominal, el esfuerzo, 17 factores. Aquí contamos con digamos, los 17 factores están enunciados. Uno de ellos son el relay, que es la confiabilidad requerida. Otro es el data, que es el tamaño de la base de datos, el cual es el esfuerzo requerido para desarrollar un producto de software y está relacionado con el tamaño de la base de datos asociada al proyecto. El CPLX analiza la complejidad de las operaciones empleadas en el producto, clasificadas en operaciones de control, computacionales, dependientes de los dispositivos, de administración de datos y administración de interfaz de usuario. Continuamos con la estimación del cronograma. La versión inicial de Cocomo 2 prevé un modelo de estimación del cronograma similar al presentado en Cocomo 81 y ADA Cocomo. La ecuación inicial para el otro modelo es la que aparece en pantalla, donde TD es el tiempo calendario en meses que transcurre desde la determinación de los requerimientos a la culminación de una actividad que certifique que el producto cumple con las especificaciones. PM es el esfuerzo expresado en meses personas, calculado sin tener en cuenta el multiplicador de esfuerzo SC. B es el factor de escala y SC porcentaje es el porcentaje de compresión, expansión del cronograma. Ahora vamos a hablar de las métricas del software. En la estimación del tamaño del software, Cocomo 2 utiliza tres técnicas: puntos objetos, puntos función no ajustadas y líneas de código fuente. Además, emplean otros parámetros relativos al tamaño que contemplan aspectos tales como reuso, reingeniería, conversión y mantenimiento. En puntos objetos, a pesar de que la estimación a través de puntos objetos es un enfoque de medición de tamaño de software relativamente nuevo, es propio para las aplicaciones con componentes y para estimar esfuerzos en las etapas de prototipación. A continuación se describe el procedimiento para determinar puntos objetos en un proyecto de software. El primero es la determinación de la cantidad de objetos. Estimar la cantidad de pantallas, reportes, componentes de 3GL que contendrá la aplicación. El segundo es clasificar cada instancia en objetos según sus niveles de complejidad simple, media y difícil. El tercero es darle el peso a cada objeto según el nivel de complejidad. Los pesos reflejan el esfuerzo relativo requerido para implementar una instancia de cada nivel de complejidad. Y el cuarto es determinar la cantidad de puntos objetos. Esquema, aquí en esta imagen les puedo indicar cuál es el esquema de clasificación de los puntos objetos y el peso de un punto objeto. Se estima en simple, media, difícil. Si es una pantalla, un reporte, un componente, se le da una valoración. Ahora la segunda métrica de software es el punto función. El modelo Cocomo 2 usa puntos de función u líneas de código, SLOC, como base para medir tamaño en los modelos de estimación de diseño temprano y posarquitectura. Los puntos de función procuran cuantificar la funcionalidad de un sistema de software. La meta es obtener un número que caracterice completamente al sistema. Son útiles estimadores ya que están basados en información que está disponible en las etapas tempranas del ciclo de vida del desarrollo de software. Cocomo 2 considera simplemente UFP, puntos de función no ajustados. La fórmula es UFP igual UFP por TCP. Para calcular UFP se debe identificar los siguientes ítems: puntos de función no ajustados y factor de complejidad técnica. Entonces, para calcularlos, tenemos las entradas externas, inputs, entradas de datos de usuario o de control que ingresan desde el exterior del sistema para agregar o cambiar datos a un archivo lógico interno. Salidas externas, outputs. Salida de datos de usuario o de control
que deja el límite del software, del sistema de software. Archivo lógico, internos archivos, incluye archivos, cada archivo lógico es decir, cada grupo lógico de datos que es generado, usado o mantenido por el sistema de software. Archivos externos de interfaces, archivos transferidos o compartidos entre sistemas. Solicitudes externas, que son los queries. Las peticiones, combinación única de entrada-salida donde una entrada causa y genera una salida inmediata con un tipo de solicitud exacta. Una vez identificados los ítems se clasifican de acuerdo al grado de complejidad en bajo, promedio o alto. Se asigna un peso a cada ítem del y el tipo de grado de complejidad correspondiente. Finalmente, los UPF son calculados mediante la sumatoria de los pesos de todos los ítems identificados. Para el cálculo del factor de complejidad técnica TCF, se considera la siguiente fórmula donde FI corresponde a los pesos asignados a los siguientes factores. Los pesos se consideran dentro de una escala de 0 a 5 descriptiva a continuación. Estas 14 características consideran aspectos como reusabilidad, performance, complejidad, confiabilidad, etc., contemplados por Cocomo a través de los factores de costos. Es por ello que este modelo utiliza los UFP como métrica de determinación de tamaño. Cocomo considera las sentencias fuentes lógicas como línea estándar de código. Ahora bien, definir una línea de código es difícil debido a que existen diferencias conceptuales cuando se encuentran sentencias ejecutables y de declaraciones, los datos de lenguaje diferentes. El objeto es medir la cantidad de trabajo intelectual puesto en el desarrollo de un programa. Existen herramientas automatizadas para medir la cantidad de líneas de código fuente, como por ejemplo Amadeus, la cual realiza un análisis más específico. Esta herramienta automáticamente recolecta medidas adicionales como total de líneas fuente, de comentarios, declaraciones, interfaces, anidamientos, sentencias ejecutables y otras. Conversión de puntos de función de líneas de código. Fuente slug. Para determinar el esfuerzo nominal en el modelo Cocomo 2, los puntos función no ajustados tienen que ser convertidos a líneas de código fuente considerando el lenguaje de implementación. Esto se realiza por los modelos diseño temprano y postarquitectura teniendo en cuenta la siguiente tabla. Desperdicio de código. Se considera como desperdicio el porcentaje de código que se debe eliminar debido a la volatilidad de los requerimientos. De este modo, la secuencia del esfuerzo nominal modificada para contemplar este aspecto es la siguiente. Modelo de reuso. Cocomo es un modelo no lineal para estimar el tamaño del software cuando éste incluye componentes reusables. Esta es la fórmula. Reingeniería y conversión. El modelo de reuso de Cocomo necesita un refinamiento adicional para estimar el costo de reingeniería y de conversión. La principal diferencia entre la reingeniería y la conversión está dada por la eficiencia de las herramientas automatizadas utilizadas para reestructurar el software. Esta es la fórmula de la reingeniería y conversión. Factor exponencial de escala. Los modelos de estimación de costos analizan dos aspectos antagónicos que incluyen notablemente los procesos de estimación, la economía y la deseconomía de escala. La economía de escala abarca factores que hacen más eficiente la producción de software a gran escala. Ahora bien, estamos frente a una deseconomía de escala cuando al incrementarse el tamaño del producto se produce una considerable disminución de la productividad. El aumento de la cantidad de personas que conforman el equipo de desarrollo generalmente provoca problemas de integración, que sumados a los conflictos personales y a las diferencias en las filosofías y hábitos de trabajo, producen deseconomía de escala. El cálculo del factor exponencial de la escala B está basado en factores que influyen exponencialmente en la productividad y esfuerzo de un proyecto de software. Estos factores toman valores dentro de un rango que va desde el muy bajo hasta el muy alto. Factores de personal. Estos factores están referidos al nivel de habilidad que posee el equipo de desarrollo.
Están estas métricas como la capacidad del analista, la capacidad del programador, la continuidad del personal, las experiencias en la aplicación, experiencia de plataforma, experiencia del lenguaje y las herramientas. Y los factores del proyecto. Estos factores se refieren a las condiciones y restricciones bajo los cuales se lleva a cabo el proyecto, como son tool, uso de herramientas, site, desarrollo multisitio y set, cronograma requerido para el desarrollo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.